Hola iglesia, muy buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde, qué gusto poder compartir contigo esta palabra y estoy seguro que preparaste todo para hoy recibir y venir con un corazón dispuesto para que Dios pueda hablar a nuestra vida. Así que yo no sé si ya saludaste a la persona que está a tu lado, pero me gustaría que pudieses saludarla con un cariño, con un abrazo, con un beso muy fraternal y que le puedas decir bienvenido, qué bueno que estás aquí, somos iglesia. Prepara tu corazón porque hoy Dios quiere hablar a nuestra vida. Así que sean todos bienvenidos, qué bueno que hoy pueda compartir la palabra con cada uno de ustedes. Hemos estado intentando poder hablarles, pero ha sido bastante complicado el tema de la electricidad. Pero dijimos, bueno, hoy lo vamos a hacer, vamos a compartir la palabra y si Dios nos los permite, pues estaremos hablando a la iglesia. Queremos decirle que aunque estamos distantes, nunca dejan de estar en nuestros pensamientos, pero también en nuestras oraciones, que les amamos profundamente, que Dios tiene algo muy especial tanto con ustedes como con nosotros y estamos muy felices de saber que a pesar de cada circunstancia que puedas estar atravesando, hoy estás en este lugar recibiendo la palabra en tu casa, porque estás en tu casa. Dile a la persona que está a tu lado, esta es nuestra casa. Esto es nuestra casa, somos iglesia y qué bendición poder tener un lugar donde reunirnos cada semana, donde recibir la palabra de Dios y donde poder recargar nuestros corazones. Yo no sé si les pasa, pero a veces venimos a la iglesia un poco triste, un poco desanimado y logramos ver a alguien que de pronto nos abraza, que nos comparte algo de su testimonio o con la que simplemente podemos hablar y eso es suficiente para que nosotros podamos sentirnos mucho mejor de lo que antes estábamos. También sucede que a veces venimos a la iglesia y nos convertimos en ayuda para otros. Nuestras palabras, nuestros abrazos, todo lo que nuestros mejores deseos muchas veces hacen que esa persona que quizás está a tu lado, que sin tú saberlo puede estar atravesando un momento difícil y qué importante es poder acercarnos, poder amarles, poder abrazarles y poder mostrarles lo que hay en nosotros, que es Cristo Jesús. Así que estamos súper felices de poder compartir la palabra del Señor y quisiera pedirte que ahí en tu lugar pudieses poner tu mano en el corazón y pudiésemos pedirle juntos al Señor, Señor, que hoy tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones. Quita todo abrojo, quita todo espino, quita todo aquello, Señor, que quiera venir a tomar el lugar que a ti te corresponde. Señor, yo quiero salir de este lugar hoy siendo una persona completamente transformada por el poder de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. No somos casualidad, no somos un accidente, Señor. Nada de lo que nos pasa en tu propósito es un accidente, sino que tú lo haces, Señor, porque tienes algo con nosotros. Abre hoy nuestro entendimiento. Señor, abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, Señor, ábrelos para poder ver las cosas que tú quieres que veamos a través de tu palabra. Se derriban muros, se derriban argumentos, se derriban fortalezas, Señor, que ha estado impidiendo que tu palabra pueda entrar, pueda ser sembrada y pueda dar fruto. Que sea una palabra, Señor, que nos redarguya y que nos haga salir de este lugar tomando determinaciones firmes, Señor, para no volver atrás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenido una vez más a esta tu casa, Vida Shore Carúpano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hoy quiero compartir una palabra contigo que he titulado revestidos. ¿Pero revestidos de qué? Revestidos a su imagen. Y buscaba en el diccionario la palabra revestirse, ¿sí? La palabra revestirse en la vida cristiana, y quiero leértelo. No sé si estás tomando nota. Y si no estás tomando nota, quiero animarte a que en cada servicio puedas traer donde tener apuntes, puedas traer tu Biblia, que no te quedes solo con lo que se habla, sino que puedas escudriñar las escrituras, que puedas poner en práctica lo que recibes, pero también escribir porque no sabes en qué momento necesitas compartir esta palabra o la palabra que recibes cada domingo con alguien más.
Así que el próximo domingo, si hoy no trajiste donde tomar apuntes, yo te quiero animar a que el próximo domingo puedas traer tu cuaderno, puedas traer el combo cristiano, tu Biblia, tu lápiz, para que puedas tomar nota de lo que Dios vaya hablando a tu vida o quieras compartir con alguien más. Y les decía que revestirse implica un esfuerzo, un proceso de transformación espiritual. Hablo del revestimiento en nuestra vida cristiana, ¿sí? Habla de una transformación espiritual y moral, mediante el cual un creyente busca asemejarse cada vez más a Jesús, en su carácter y en su conducta. Te lo voy a repetir. Revestirnos en la vida cristiana implica un esfuerzo. Es un proceso de transformación espiritual y moral, mediante el cual un creyente busca asemejarse cada vez más ¿a quién? A Jesús, en su carácter y en su conducta. Y si hay algo que tú y yo necesitamos entender en esta mañana, es que debemos estar dispuestos a morir, a dejar atrás viejos patrones de nuestra vida, de nuestras conductas, muchas de ellas egoístas. ¿Por qué egoístas? Porque muchas de nuestras conductas de la vieja naturaleza vienen a ser tomadas por lo que yo siento, por lo que yo creo, por lo que yo pienso y por lo que yo quiero. Y por eso se convierten en conductas egoístas. Pero cuando pensamos en el bienestar de los demás, en el bienestar de Cristo, nuestras conductas no van a depender de lo que nosotros sentimos, sino de lo que Cristo quiere y lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. Entonces, dejamos esas conductas egoístas, debemos estar dispuestos a morir a las conductas pecaminosas y adoptar una forma de vida nueva que refleje a Cristo. No vamos a dejar de pecar, porque siempre va a haber pecado en nosotros. Pero hay pecados que cada día tienen que ser transformados. Es decir, y lo vamos a hablar más adelante, yo tengo que determinarme a ser maduro espiritualmente. Y el ser maduro espiritualmente me tiene que llevar a que en unos años los mismos pecados con los que estoy batallando desde el inicio no serán los mismos. ¿Por qué? Porque hay una transformación en mi vida. Y yo, si antes hacía algo, pecaba, de pronto robaba, sí, conozco a Cristo, comienzo a tener una transformación en mi vida, decido dejar atrás ese pecado, y en la medida en que voy avanzando, si me caigo, me arrepiento y me vuelvo a levantar y vuelvo a caminar, pero que no sea una continuidad del mismo pecado donde no hay arrepentimiento en mi corazón. Y el arrepentimiento no es solo sentir dolor por aquello que yo estoy haciendo, sino también una transformación profunda que me lleva a tener un cambio de conducta en mi vida. Y eso lo hemos hablado muchísimas veces, pero creo que es necesario que lo recordemos. No puedo tener una persona cuando nace, no se queda como nace. Esa persona vive una transformación, y en la medida en que va avanzando vienen nuevos desafíos, vienen nuevas actitudes, vienen nuevas cosas a nuestra vida que debemos avanzar. Los niños comienzan a gatear, luego comienzan a caminar, luego empiezan a correr, y vienen enfrentándose a una serie de cosas hasta que llegamos a la edad adulta, que no dejamos de tener desafíos, pero nuestros desafíos cambian, ¿sí? Ya no nos preocupamos porque qué va a usar el bebé, sino que ya el bebé se hace grande y comienza a preocuparse de cómo suplir a su familia. Y eso es un ejemplo de lo que la vida cristiana también representa en nosotros. Tiene que haber una madurez, tiene que haber un proceso, tiene que haber una transformación. No me puedo quedar espiritualmente usando pañales y tomando tetero, la lechita espiritual, sino que tengo que irme a una vida más sólida espiritualmente. Alguien me decía en estos días, me he dado cuenta que aunque he leído las cartas las cartas de Pablo muchas veces o varias veces, cómo el Señor me habla de una manera diferente, y cómo siento que ahora lo estoy leyendo de una manera completamente distinta a lo que fue la anterior. Y esa es la vida cristiana, que nosotros podamos sentir que estamos creciendo en el conocimiento de la palabra. Aunque leemos la misma palabra muchas veces, sentimos que algo dentro de nuestro corazón late, y es el Espíritu Santo que nos guía, que nos
habla, que nos hace avanzar en nuestra intimidad con el Señor. Entonces, para estar revestidos por Él o revestidos de Él, y esa imagen de la invitación me gustó muchísimo, que es la imagen de ese corderito, ¿verdad? Que de pronto es indefenso, lindo, tierno, pero había una apariencia que estaba, y no hablo de una apariencia en el mal sentido de la palabra, sino hablo de alguien que era el que se reflejaba a través de ese corderito, y era el león, y sabemos mucho que así se representa en muchas ocasiones el león de Judá, el Señor Jesús. Entonces, como ese corderito, aunque era un corderito indefenso, aunque nosotros somos indefensos, estamos llenos de circunstancias, de pecado, cuando nosotros somos revestidos por el Espíritu, revestidos por el Señor, es Él el que tiende a aparentar su vida a través de nosotros, es Él el que quiere reflejarse a través de nuestra vida. Y yo quiero que tú lo leas conmigo, porque es bien importante que tú te preguntes, ¿y de dónde está hablando la pastora eso? ¿O por qué está diciendo ella eso? Porque está escrito en la palabra del Señor, y me gustaría que hoy tú y yo la pudiéramos estudiar, ¿sí? Pero este capítulo que vamos a leer a continuación, que es Efesios capítulo 4. Y si tú tienes Biblia, quiero que busques Efesios capítulo 4 y lo podamos leer juntos. Yo hoy te lo voy a leer en una versión que es la PDT, ¿sí? Esta versión PDT me gusta mucho porque lo explica de una manera muy simple para que tú y yo podamos entenderlo mejor. Pero si no tienes la versión PDT, puedes tener cualquier versión, no importa, te darás cuenta que la esencia es la misma. Efesios capítulo 4 es un capítulo que nos habla de una serie de características que tú y yo, escúchame bien, dile a la persona que está a tu lado, que tú y yo, que todos nosotros, como cristianos, como creyentes, debemos esforzarnos por tener. Y me gustaría que lo leamos, ¿te parece? Vamos a leerla juntos, Efesios capítulo 4. Y vamos a empezar a leer desde el verso 2, como tú muy bien sabes, es una carta escrita por Pablo a creyentes. Y dice la palabra, desde el verso 1 le dice Pablo, yo les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Y dice el verso 2, sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor los unos a los otros. Cuando leí esta palabra que corresponde al devocional del día sábado, y estoy seguro que ya hoy tú la has leído, ¿verdad que sí? Y si no la has leído, quiero animarte a que puedas ser parte de este devocional que estamos haciendo juntos como iglesia, y que si tú lo lees todos los días y estudias la palabra, estoy seguro que si tomas decisiones, tu vida no será la misma. En este libro de Efesios, en este capítulo 4, hay muchas características que quizás tú y yo decimos, wow, nos falta, todavía debemos trabajar en esto no lo tengo del todo bien, pero qué bueno es Dios que nos dejó su palabra para que sea un modelo. Así como cuando compramos un teléfono que trae un manual, ¿verdad?, de cómo se debe usar, así como compramos una licuadora y trae un papelito, una libretica de cómo debe usarse correctamente. Asimismo, el Señor en su misericordia nos ha dejado un manual para que podamos dirigir nuestra vida y poder darnos la garantía, el sello de que un día entraremos a su presencia y nos encontraremos con Él. ¿Sí? A través de la palabra nosotros conocemos lo que es la gracia, lo que es el perdón, lo que es la restauración, y sobre todo lo que habla este capítulo, que es el amor. Sí, ese amor que cubre multitud de errores, ese amor que cubre multitud de faltas, ese amor que nos abraza en medio de nuestras circunstancias y no nos condena, sino que más bien nos levanta y nos fortalece. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo podamos entender, y eso es lo que Dios ha venido hablando a través de esta serie de Seamos Iglesia, una necesidad de ser iglesia, de que la gente vea en nosotros a Cristo, de que nuestros hermanos puedan sentir en nosotros el refugio. Y hay hermanos
hermanos de hermanos, hay hermanos que no van a transformar su vida, hay hermanos, hay personas en la iglesia que quizás no van a cambiar su forma de ser, y no es porque Dios no quiera, sino porque ellos no han tomado decisiones, ¿sí? Y oro al Señor porque todos podamos tener la transformación, pero la verdad es que estando con Cristo, muchos de sus discípulos no tuvieron una transformación total, y entre ellos vemos a Judas cómo terminó de la manera que terminó, porque decidió, ¿verdad? Decidió hacer aquello que a Dios no le agrada. Entonces hay personas que dentro de la misma congregación quizás no sean ese refugio o no sean esa expresión de Cristo en tu vida, pero quiero decirte que no es lo que el Señor nos manda, y si nosotros no recibimos ese amor de Cristo en otros, debemos tener la seguridad de que otros lo pueden recibir a través de nosotros. Es decir, Dios no nos mandó a tratar a los demás como los demás nos tratan, sino a tratar a los demás como nosotros quisiéramos ser tratados. Así que leyendo lo que es la palabra, yo me desafiaba mucho, porque decía, wow, Señor, ser humilde. Y humilde no habla de no tener dinero. Humilde habla de esa actitud del corazón. Y dice, no dice sean algunas veces humildes, sino dice sean humildes, ¿sí? Sean humildes. Y habla de la amabilidad, de la paciencia. Y tener la paciencia es la paz para esperar que el Señor cumpla aquello que nos ha prometido. Pero ¿cómo tú y yo podemos tener paciencia si no tenemos tiempo para leer la palabra? Si no sabemos ni siquiera lo que Dios quiere con nosotros, si no sabemos por qué estamos siguiendo las pisadas de Cristo. Entonces necesitamos entender que la paciencia es esperar tranquilo mientras se cumple aquello que el Señor nos ha prometido. La paciencia, el soportarnos con amor los unos a los otros. Qué importante es esta palabra, soportarnos con amor. Hace un tiempo, tratando de solucionar un problema entre personas de un lugar de trabajo, ¿sí? Una de ellas me decía, yo tratando de traer como sanidad y tomando en cuenta que de pronto esta persona, una de ellas tenía como mayor conocimiento o un poco más de conocimiento en lo que es la palabra, en que ha estado asistiendo pues al grupo Vida, en que necesita dar el ejemplo o el primer paso. Y yo le decía a esta persona, mira, necesitamos mostrar la gracia que el Señor nos dio a nosotros. Nosotros siendo pecadores, el Señor nos perdonó, pero no nos perdonó para que nosotros ahora condenemos a todo el que nos hace daño o a todo el que hace las cosas mal, sino que a través de esas cosas malas que nos hacen, el Señor toma en cuenta cómo es nuestra actitud hacia esas personas y qué tanto amor tenemos en nuestro corazón para poder dar. Y esta persona me decía, pastor, es que yo oro al Señor, pero hay hermanitas que me la ponen difíciles. Sí, es que yo oro al Señor por paciencia, pero hay hermanitas que me la ponen difíciles, ¿sí? Y no es que sí, yo entiendo que hay personas que de verdad que nos hacen las cosas un poco más complicadas o nos hacen como que querer salir de ese propósito divino y por un momento ir a la carne, solucionar el problema y regresar. Pero yo creo que la actitud de nosotros habla de lo que hay en nosotros, más de lo que la otra persona nos está haciendo. Es decir, si hay alguien que viene y nos ataca, la actitud que nosotros tengamos hacia esa persona que nos ataca habla de lo que hay en nuestro corazón, de lo que realmente hay en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, esa amabilidad los unos con los otros, no solo tener paz, sino también hacer todo para conservar la paz en el lugar donde nosotros nos movemos. ¿Y por qué digo esto? Porque el verso 3 dice, el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Y Pablo le estaba hablando a la iglesia. Imagínense esa palabra, mira, yo necesito, parafraseando un poco, yo te pido, te ruego
que vivas en paz, y no solo vivas en paz, sino que hagas todo lo humanamente posible para que se mantenga la paz en la congregación, para que se mantenga la paz en el lugar donde tú te estás congregando, donde tú te estás reuniendo, donde tú estás viviendo. Entonces yo creo que muchas veces podemos decir, yo tengo paz en mi corazón, pero no soy una persona que trae paz y que edifica la paz en medio del lugar donde me desenvuelvo. Entonces no solo es tener paz nosotros y que se incendie todo, sino que además de nosotros tener paz es buscar la paz entre las demás personas que nos rodean. Imagínate una persona que tiene el Espíritu Santo, que está llena del Espíritu Santo, pero llega a un lugar y trae el chisme, trae la rencilla, trae la supuesta, es que lo que estoy diciendo es verdad, pero en vez de traer la paz, la bomba de tiempo que yo estoy soltando va a causar una explosión que puede causar división o que puede causar malestar entre las personas que me rodean. Entonces, ser una persona que garantiza la paz en el lugar donde está, no se trata solo de tu paz personal, sino de aquello que haces para edificar. Mira, hay momentos en nuestra vida en que sabemos cosas, sí, que podrían estallar las circunstancias que están viviendo, pero a veces es mejor callar para el bienestar de los demás. No es que tengo que decir esto que tengo dentro de mí, pero lo que dices va a traer problema, entonces es mejor que lo calles. Sí, es mejor que tú lo calles, es mejor que no lo digas, porque si quita la paz que hay en medio de ese lugar donde tú te estás desenvolviendo, entonces créeme que no es lo que Dios le agrada, sino que tengamos paz, pero que también seamos hacedores de esa paz en medio del lugar donde nos desenvolvemos. Entonces, dice, hagan lo posible por conservar la unidad, ¿sí? Entonces, luego dice el verso 4, así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Tú y la persona que está a tu lado y todos los miembros de nuestra iglesia formamos un solo cuerpo. Y Pablo en otra ocasión dice, aunque formamos un solo cuerpo, tenemos diferentes funciones, pero muchas veces sin la mano derecha es difícil que funcione la mano izquierda y así sucesivamente, porque todos nos complementamos, ¿sí? Y el Señor, y es una de las cosas que necesitas entender y es lo segundo que quiero compartir contigo. No sé si les dije que la primera parte era esa, siempre humilde, ¿no? Siempre el amable, el paciente, el soportarnos los unos con los otros. Ahí va envuelto ese primer punto de la humildad. Pero en este segundo es que tú y yo necesitamos saber que hay un solo Dios, que me escogió, escúchame bien, no solo que me escogió, sino que me escogió sin yo merecerlo. No es por lo buena gente que yo sea, no es porque yo tomé la decisión de cambiar mi vida y por eso Dios me escogió. No, Dios me escogió y como Él me escogió por el amor que sintió por mí, yo decido recibir su amor y transformar mi vida porque anhelo poder ser agradecido con el sacrificio que el Señor tuvo conmigo. Entonces yo necesito saber que hay un solo Dios que me escogió sin merecerlo, nos gobierna y trabaja en otros a través de nosotros. Pero ¿por qué digo esto? Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 7, Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Y sé que el pastor Darío en su visita habló de los dones, ¿no? Pero Dios te dio un don. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? Y tu don y tu talento. Yo tengo el don de la costura, yo tengo el don de la peluquería, yo tengo el don de enseñar, yo tengo el don de gerenciar. Pero ese don ha sido puesto en las manos del Señor. ¿Has logrado edificar a alguien mientras lo estás ejerciendo? Porque los dones del Señor han sido puestos para edificar a la iglesia, para edificar a sus hijos, para poder levantar a sus hijos y poder cumplir el propósito para el cual Él nos ha escogido. Entonces Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Por eso dice, cuando subió a los cielos se llevó a los prisioneros y entregó dones a la gente. Sí, y luego dice el verso 9 de qué se trató el que bajó y luego subió. Y entonces dice el 11, Cristo mismo le dio dones a la gente. A uno le dio el don de ser apóstoles, de ser profetas, de anunciar las buenas noticias de salvación, a los otros de ser pastores, de ser maestros. Pero mira lo que dice el verso 12. Él dio esos dones, ¿para qué? Dice esta versión, para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Hermanos, los dones que el Señor nos ha dado no es para vanagloriarnos,
no es para decir, ay, yo tengo el don, ay, yo tengo el don de discernimiento, tengo el don de sanidad, sino para que nosotros podamos entender que nos los dio por su generosidad, porque no lo merecíamos, pero también Él nos los dio para que nosotros podamos trabajar en servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Y sobre todas las cosas, que es tu trabajo y es mi trabajo, levantar a un pueblo santo. Primero que nosotros seamos santos para poder levantar a otros santos, ¿no? Porque imagínate, levantar a la gente santa, pero yo no soy santo, yo todavía sigo haciendo cosas que sé que están mal y las estoy haciendo y no me está, y ahorita voy a hablar un poquito de esa vergüenza cuando caigo en el pecado, ¿verdad? Que tiene que estar porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Y debemos sentir vergüenza cuando hacemos algo que no debemos hacer, porque el Espíritu Santo nos alerta, nos redarguye, y tú y yo necesitamos aprender a escuchar las alertas, sí, que se encienden cuando nosotros nos salimos del propósito divino. Pero nosotros fuimos marcados, fuimos sellados, nos dieron unos dones para que nosotros podamos a través de esos dones fortalecer, ayudar a santificar al pueblo y edificar al pueblo del Señor. Ahora quiero preguntarte algo muy personal. ¿Qué estás haciendo con los dones que el Señor te ha entregado? ¿Los tienes engavetados? Porque yo quiero decirte algo. El Señor nos va a pedir cuenta de los dones que nos ha dado. ¿Sí? El Señor nos va a pedir cuenta. ¿Qué estamos haciendo con esos dones? ¿Qué estamos esperando? ¿Ser perfectos? ¿O que nos llamen, o que nos digan, o que nos pongan en un lugar? No, eso tiene que salir de nosotros, y es la intencionalidad. Lo hablaba con las mujeres en nuestra videoconferencia que tuvimos el día miércoles. Estuvimos reunidas compartiendo la palabra y hablábamos de eso, ¿sí? De ser intencionales. No me dijeron que recogiera ese papel que vi en el piso, pero tengo la intención porque la iglesia es mi casa y lo voy a recoger. Estoy viendo por ahí ¿cómo se llama? Una telaraña. No voy a esperar que me diga, María, ponte y baja la telaraña. No, yo voy y busco algo, un cepillo o algo, lo pido, lo busco, porque es mi trabajo también, porque yo soy parte del pueblo del Señor. No es que voy a esperar que la pastora me diga para salir a predicar. No necesitas que nosotros te digamos, es la intencionalidad. Salí, prediqué, hablé, invité, me moví, porque es el propósito de Dios a través de cada uno de nosotros. No depende de un título. Es que yo estoy esperando que me llamen a ser del equipo principal para poder predicar. Debo tener la intención de hacer. Yo quiero servir. ¿Dónde puedo servir? ¿En qué área puedo servir? Sí, porque eso nos lleva a un nuevo nivel en cuanto a la madurez en el Señor. Entonces, le decía, ¿no? Saber que hay un solo Dios, que me escogió sin merecerlo, que nos gobierna y trabaja en otros a través de nosotros. Para eso Dios nos dio dones y talento. Y mi trabajo es reconocer mis dones y ponerlos al servicio del Señor para fortalecer el cuerpo de Cristo. Y el verso 13 nos dice hasta cuándo debemos hacerlo. ¿Hasta cuándo tú crees que nosotros debemos fortalecer el cuerpo de Cristo? ¿Hasta cuándo tú crees que debemos predicar el Evangelio? ¿Hasta cuándo tú crees que debemos usar los dones? Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura. Eso lo dice el verso 13, no lo digo yo. En gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Hermano, eso no va a suceder sino hasta que Cristo regrese. Por eso es que el trabajo de la madurez espiritual es un trabajo continuo. Yo no me puedo estancar y decir, ya leí la Biblia, ya yo aprendí todo, ya yo me lo sé todo, yo sé más de la Biblia que todo el mundo. O sea, no tiene sentido si nosotros nos estancamos en lo que ya sabemos y no vamos por más. Y no voy a una transformación mayor. Y si yo siento que ya estoy a la estatura de Cristo, entonces necesito revisar mi vida, ¿verdad? Y al mismo tiempo también ayudar a otros a llegar a esa estatura de Cristo. No puedo ser egoísta en decir, ya yo me leí la Biblia, ya yo me la sé y ahora ya estoy preparada para cuando Cristo venga. Sí, pero ¿cómo vamos a llegar a Cristo? ¿Con manos vacías? Y las manos no se llenan con dinero, las manos no se van a llenar para ir al cielo con cosas, porque todo eso va a quedar aquí. Pero las manos representan, lo que llevamos en las manos representa a quién le hablamos de Cristo,
¿A quién logramos acercar a Cristo? ¿Quién logramos que tomara la decisión de vivir una transformación en su vida a través de Jesucristo? ¿Quién se ve impactado a través de mi testimonio? ¿Sí? ¿A cuántos impacté a través de mi evangelio? ¿Cuántos hablé? ¿A cuántos transformé? Entonces eso es lo que nosotros llevaremos en el momento en que nos toque presentarnos ante el Señor. ¿Sí? Y el verso 14 dice, así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por amor. Amén. Eso lo dice la palabra, los versos 14, 15 y 16 del libro de Efesios capítulo 4. ¿Y qué es lo tercero? Alcanzar la madurez. Alcanzar la madurez. Quiero decirte algo, la madurez no se logra de la noche a la mañana. La madurez tampoco viene de los años que tienes en el Señor. Hay personas que tienen años en el Señor y siguen siendo bebés espirituales. Hay personas que tienen apenas un mes y ya tienen una madurez aún mucho mayor. Pero hay personas que deciden no madurar y la madurez no es algo que se logra de la noche a la mañana. Y quiero decirte, la madurez no la hace solo Dios. Nosotros también necesitamos poner la parte que a nosotros nos corresponde. Dios hace lo imposible, pero a nosotros nos corresponde hacer lo posible. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nos sentamos a esperar que Dios transforme por completo nuestra vida, pero hay cosas que nos corresponde a nosotros hacer. Dios viene a transformar nuestra vida, pero en el roce, en nuestra actitud, en la forma como hablamos, en la forma como nos expresamos, en la forma como nos actuamos, en ese sentido es que se va subsanando toda nuestra vida y es en la que vamos madurando, nos va llevando a un nuevo nivel, ese nuevo nivel que no queremos subir a un nuevo nivel pasando pruebas, pero son las pruebas las que nos hacen subir a un nuevo nivel en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Así como nosotros hacemos pruebas cuando estábamos estudiando o cuando estamos estudiando, hacemos una prueba que nos lleva a un nuevo nivel, ¿sí? Asimismo, aunque les tenemos mucho temor a las pruebas, en estos días le decía a Wilma, le decía, yo no voy a presentar la prueba porque bueno, para tener la licencia acá hay que presentar la prueba. Hay que presentar una prueba y es una prueba bastante complicada, no solo práctica, sino también teórica y las leyes pues completamente distintas en muchas a lo que vemos allá en Venezuela. Y yo le decía a él, yo no voy a estudiar para esa prueba. Y él me decía, Mari, pero ¿cómo no vas a estudiar? Si otras personas la han pasado, tú también la vas a pasar y tú también lo vas a hacer. Porque a veces tenemos temor a las pruebas, ¿sí? A esas pruebas, y más cuando quizás no nos sentimos preparados, cuando viene el temor a nuestra vida. Pero he entendido que la prueba en la vida cristiana es lo que nos hace madurar en nuestra fe, nos hace madurar en nuestras convicciones, nos hace madurar en la manera en cómo reaccionamos de buenas a primeras a las cosas. Entonces, la madurez en la vida cristiana es muy importante. Yo quisiera que tú pudieras mirar a la persona que está cerca de ti, ¿cómo la ves? Sí, pregúntale, ¿cómo está tu madurez? ¿Aún sigues siendo un bebé? ¿Aún sigues siendo un niño espiritualmente? ¿Aún sigues reaccionando como un niño? ¿Aún sigues siendo llevado de un lado al otro por las corrientes? Mira, quiero decirte algo, cuando no tenemos madurez en el Señor, vamos a escuchar predicadores, vamos a escuchar palabras, y con esto tienes que tener mucho cuidado. Yo no digo que no escuches a otros predicadores, debes escucharlos, pero con un oído muy abierto a lo que están predicando, porque hay palabras que aunque están en la Biblia, el predicador ignora el contexto o no habla del contexto y te puede hacer creer cosas que no son. Hace unos días escuchábamos una predicación y decíamos, pero esto no es así. Cuando hablaba, ¿por qué el Señor se fue a Capernaum? El Señor Jesús antes, bueno, eso no es la esencia de la palabra, pero decía, ¿por qué el Señor se fue a Capernaum? No, porque en Capernaum había gente
que estaba ansiosa por conocerlo. No, la Biblia, cuando tú vas a la Biblia dice que se fue a Capernaum para cumplir lo que decía la profecía y la escritura. ¿Cómo lo sabemos? Porque leemos la palabra. Y porque no solo estamos leyendo el pedacito que el predicador está leyendo, sino que leo adelante, leo atrás, conozco el contexto y tú no puedes quedarte con esta palabra que recibes hoy aquí. Tienes que ir a lo profundo, tienes que estudiarla, tienes que leerla, tienes que digerirla y saber que lo que estás leyendo, ¿por qué Pablo escribió eso? ¿Por qué Pablo le dijo eso a la iglesia? ¿Por qué le estaba hablando a la iglesia de la inmadurez y de la madurez espiritual? Todas esas cosas tú y yo necesitamos saberlas. Pero el punto es que nuestra meta es convertirnos en cristianos maduros. Dile el que está a tu lado, cristianos maduros. No es que me conviertan en cristianos maduros, es que tú necesitas tomar la determinación de ser un cristiano con un nivel de madurez cada vez más grande, con un nivel de madurez más admirable, que la manera en que yo reaccionaba cuando alguien me hacía algo, a la manera en que yo reacciono ahorita tiene que ser diferente, no puede ser la misma. ¿Por qué? Porque hay una madurez espiritual. ¿Y esa madurez de qué depende? ¿Del pastor que tengas? ¿Del líder que tengas? No. Eso depende de las determinaciones que tú tomes, de las decisiones que tú salgas de este lugar tomando hoy. ¿Sí? ¿Cómo saber si tengo la madurez? Una de esas descripciones está en el verso 14. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión? Como niños, somos llevados y arrastrados como un barco a la deriva. ¿Cuál es el barco a la deriva? Para donde lo lleve la brisa, ahí se va. Emocionalmente inestables, ¿verdad? Porque lo que las emociones digan. Hoy leo la Biblia feliz y la voy a interpretar de una manera, y cuando estoy triste la interpreto de otra, y es por mi interpretación y no por lo que el Señor me está diciendo. La madurez. ¿Cómo es ser maduro? Ser como Cristo en todo sentido. ¿Que nos falta? Claro que nos falta. Pero ya nos falta menos que cuando comenzamos la vida cristiana. Esa es la esencia. Que somos más maduros ahorita que cuando conocimos al Señor. Y si tú estás conociendo al Señor apenas hace poco tiempo, no lo sé, a lo mejor hay personas aquí que conocen a Cristo desde hace muy poco. Quiero decirte, no te estanques en lo que conociste. Anhela cada día ser diferente, vivir una transformación de acuerdo a Cristo, no a la religión, no por religión, sino por el amor que el Señor te tiene a ti y me tiene a mí. ¿Cómo somos maduros? Cuando logramos enseñar la verdad con amor. Y esto es algo muy, pero muy especial, y yo quiero que tú abras hoy los sentidos. Querido hermano, ¿cuándo somos maduros espiritualmente? Cuando tú logras corregir a alguien con amor. Cuando no lo corriges desde el pecado, ni desde el juicio, ni desde la condenación, sino que en tus labios hay palabras de amor. Y con esto no quiero decir que no le vas a hablar cuando hay pecado, que le vas a tapar el pecado. Pero lo que te quiero decir con esto es que aunque sabes que esa persona está haciendo cosas malas, tú lo vas a guiar con amor al arrepentimiento. Y lo vas a animar y lo vas a levantar y va a salir de esa conversación que tiene contigo animado a hacer las cosas correctamente. Eso es la madurez espiritual. ¿Cuándo somos maduros? Cuando tenemos a Cristo como cabeza, dependemos de Él, le pedimos opinión al Señor. Señor, ¿será que está bien hacer esto? Señor, ¿será que está bien predicar esto? Señor, ¿será que está bien actuar de esta manera? Si yo siento que eso que voy a hacer es en mis fuerzas, entonces me pauso, respiro, me voy, lo intento y vuelvo y lo hago con el Señor. ¿Sí? Es preguntar si realmente el Señor es la cabeza de nuestra vida. El verso 16 decía que necesitamos estar unidos todos como un cuerpo, con sus funciones. Crecemos y nos fortalecemos por el amor, ¿sí? Y eso es necesario, que el amor sea el centro de nuestra vida. El verso 17 dice que el creyente no se deja guiar por sus pensamientos, por sus deseos. Su corazón está libre de la terquedad. Y vamos a leerlo tal cual como dice. Verso 17. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Esto lo dice Pablo. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes.
porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido. La Reina Valera dice entenebrecido, porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes, escúchame bien, debido a lo terco que es su corazón. Verso 19, han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibimos de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Verso 22, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Dice verso 25, así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad los unos a los otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecados, es decir, la palabra también dice, airaos, pero no pequéis. Podemos sentir rabia por algo que nos está pasando, pero que esa rabia sea canalizada en el Señor y no nos lleve a decir cosas o a hacer cosas de las cuales nos podamos arrepentir y podamos entrar en pecado. Que la noche no nos sorprenda enojados, mosca con esto, ¿sí? Y sobre todo una palabra para los casados. A veces como parejas podemos pasar días bravos. Podemos pasar días sin hablarnos y es algo muy doloroso, ¿sí? Porque la palabra dice que la noche no nos sorprenda enojados. Dice el verso 27, no le den ninguna oportunidad al diablo para que nos derrote. Fíjate que está hablando luego de la mentira, de cometer los pecados, del enojo, de la falta de perdón. Y son pequeñas grietas, según la palabra, que permiten que el enemigo pueda derrotarnos. Verso 28, el que era ladrón deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos, así podrá compartir con el que no tiene nada. Verso 29, no digan malas palabras. Mira el que está a tu lado y diga, yo no creo que a esta altura del partido, conociendo de Cristo, tú digas todavía malas palabras, ¿sí? Sino palabras que ayuden y animen a los demás. ¿Qué tipo de palabra? De pronto tú no dices groserías ya, pero quizás tus palabras no son de ánimo, quizás tus palabras no son para hacer bien al que la escucha, sino quizás son de condenación, son de juicio, son de queja, son de crítica. Y te voy a decir algo, hay personas que tú a veces no te provoca ni preguntarle ni cómo están, porque cuando empiezan a hablar tú dices, Dios mío, ¿para qué le pregunté? Hay personas que tú no te provoca ni preguntarle cómo están las cosas en su casa, porque cuando les preguntas, bueno, eso es... Y te hablo de personas que están en Cristo, ¿sí? Entonces necesitamos filtrar nuestras palabras. Necesitamos que las palabras que digamos nos ayuden, nos animen a otros, animen a los demás para que hagan bien a las personas que le escuchan. No haga poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para nuestra completa liberación en el día señalado. Y dice el verso 31, quítense de ustedes toda amargura. No seamos amargados, porque la vida pues está bastante dura como para además de eso estar amargados nosotros teniendo el Espíritu Santo. No seamos amargados. Mira a la persona que está a tu lado a ver si está amargado y regálale una sonrisa y dile, hay motivos para agradecer al Señor. ¿Que tenemos circunstancias difíciles? Claro que sí. Pero hay motivos para dejar la amargura, para dejar la ira, para dejar el enojo, para dejar los gritos, para dejar las calumnias y la malicia. Verso 32, seamos amables y considerados los unos con los otros, y esto es vital. Perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Hermano, sé que este capítulo de Efesios nos da hasta con el todo, ¿sí? Nos da en todos los sentidos, pero necesitamos leerlo detenidamente. Y yo te recomiendo que lo leas una vez más en casa y que puedas sacar algunas características o muchas características que necesitamos trabajar en nuestra vida.
dejar la ira, dejar el enojo, dejar la amargura, dejar los gritos, dejar las calumnias, cuidar nuestras palabras, sí, perdonar a los que nos han fallado, no molestarnos por tanto tiempo, no permitir que todo esto que viene a nuestro corazón pueda ser un argumento para que Satanás lo use en contra nuestra y nos pueda derribar, porque ya el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Y por último, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios que nos ha escogido, que nos ha marcado, que nos ha bautizado para ser parte del Señor. Entonces el creyente necesita entender que debemos estar revestidos del nuevo hombre por medio de su Espíritu. Así que yo creo que esta palabra tiene mucho, pero mucho que estudiar. La leemos rápidamente y decimos sí, pero cuando empezamos a estudiar verso a verso nos damos cuenta, Señor, necesito ser más humilde. Señor, necesito saber que tú fuiste el que me escogiste. Señor, necesito dejarme ser gobernada por ti. Necesito trabajar en otros, hacer cumplir lo que tú quieres que cumpla en otros. Señor, reconozco que soy inmadura, reconozco que no he hecho lo que debo hacer. Esta parte que la obvié, se me olvidó comentarte, pero ahorita leíamos de la vergüenza y del corazón terco. Había tomado nota por acá, pero bueno, no te lo dije. Pero si hay algo que pierde el cristiano cuando el corazón se endurece, es la vergüenza cuando se comete el pecado. Y esto es algo que debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Nos ponemos como con corazones duros, endurecidos, y eso trae a nuestra vida como esa falta de vergüenza, ¿sabes? Cuando tú cometes un pecado y tú dices, ay Señor, no debí hacerlo, no debí decir esto, no debí actuar de esa manera, y tú te tienes que sentir mal porque el Espíritu Santo te redarguye de pecado y tú vas al Señor y te arrepientes y le dices, Señor, no lo quiero volver a hacer, y te vuelves a levantar y avanzas. Pero ¿sabes qué es tremendo? Cuando tú y yo hacemos algo y ni siquiera sentimos el dolor por haberlo hecho, sino que al contrario digo, bueno, nadie me vio, nadie me miró, ay, bueno, voy a seguir. Y de pronto pasa el tiempo y lo vuelvo a hacer porque no siento vergüenza. Y eso habla de un corazón terco, de un corazón endurecido. Y si ese es tu caso, yo quisiera pedirte que hoy podamos orar, y vamos a orar para que el Señor quite toda dureza de nuestro corazón, y que podamos sentir vergüenza cada vez que hacemos algo incorrecto, y que esa vergüenza nos lleve al arrepentimiento, y que ese arrepentimiento nos lleve a un cambio total en la manera de hacer lo que antes veníamos haciendo. Amén. Así que yo quisiera pedirte que allí pudieses colocarte sobre tus pies y podamos hacer una oración al Señor. Que en esta mañana tú le puedas decir al Señor con toda sinceridad cómo te sientes, cómo ha estado tu corazón y esa inmadurez. Sabes, quiero decirte algo, hay cosas que muchos de ustedes saben que desagrada al Señor, pero aún así la hemos estado permitiendo. Sí, hay cosas como lo que pasó hace muy poco tiempo, el carnaval, hay algo que parece muy insignificante y se ha predicado mucho acerca de esto. Tú sabes lo que eso representa. Sin embargo, muchos estuvieron allí, sin embargo, de lejito, yo recuerdo hay personas que todavía siguen yendo al carnaval porque porque es algo indefenso y porque lo hacen por los niños, para que los niños no se pierdan de eso. Pero no nos estamos dando cuenta de que estamos levantando argumentos al enemigo. Y si tú lo permitiste en tu vida, o si sabes de algún cristiano que los vistes en alguna imagen, en alguna foto, que sabes que estuvieron allí, ora con amor por esa persona para que venga el arrepentimiento. ¿Sí? Y así como esa, muchas otras cosas. Estar en lugares donde sabemos que a Dios le desagrada y permitir cosas en nuestra vida que a Dios le desagrada, y como nadie nos vio o no nos importó, pues ya. Pero resulta que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros, aún sabiendo lo que está mal, lo hacemos. Y escogemos hacerlo una y otra vez, jugando con el amor y la misericordia del Señor. Querido hermano, el tiempo del regreso del Señor está cada vez más cerca. Y dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia santa. Y dice la Biblia que nos cuidemos,
Sí, dice la Biblia que creamos en Él, pero que también Dios necesita de nosotros que tomemos decisiones. Así que hoy yo quiero orar por tu vida. Quiero pedirle al Señor que nos dé la valentía para asumir lo que está mal y poder transformar lo que haya que transformar. Así que ahí en tu lugar que tú puedas cerrar tus ojos por un momento y podamos orar al Señor. Señor, hoy queremos darte gracias. Primero, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del alma, Señor, del corazón, y transforma la intención de nuestra vida, Señor. Hoy oramos en el nombre poderoso de Jesús, para que toda terquedad de nuestros corazones sea quitada, para que toda dureza de nuestros corazones sea quitada y venga, Señor, un corazón sensible, un corazón que sienta, Señor, tu amor y ese amor que tú diste en la cruz del Calvario por nosotros, que nos tiene que llevar a ser santos, Señor, a tomar decisiones en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de reaccionar ante lo que nos hacen, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque hemos actuado muchas veces como niños, porque no hemos tenido la madurez suficiente para reconocer nuestras faltas, Señor, y una y otra vez hemos permitido el pecado, aún sabiendo que a ti te desagrada. Perdona también por aquellas cosas que de manera inconsciente hemos hecho, Señor, y que le han levantado un argumento contrario a Satanás, contrario a nosotros, Señor, para venir a derribarnos. Tu palabra dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Y muchas veces hemos dejado de resistir al diablo porque nos hemos dejado de someter a ti. Sé tú la cabeza de nuestra vida, sé tú la cabeza de nuestra casa, sé tú la cabeza de nuestras emociones, sé tú la cabeza de todo lo que hacemos, Señor. Te entregamos nuestra vida. Haz con ella lo que tengas que hacer. Ayúdanos a madurar, ayúdanos a dejar toda amargura, toda ira, Señor, a revestirnos, ayúdanos de ti. Dejar el viejo hombre, Señor, y poder madurar y subir un nuevo nivel contigo, Señor. Tú estás demandando de un pueblo, tú estás pidiendo que tu pueblo se levante, reconozca que lo has llenado de dones y talentos, y que comencemos a preparar a tu pueblo, Señor, en santidad y en madurez para tu regreso, Dios. Aquí estamos, tu iglesia, Señor. Hoy oramos por aquellos que están aquí, por aquellos que no pudieron venir, por aquellos que se han desviado del camino, que han permitido la voz de las tinieblas. Oramos, Señor, para que sus ojos sean abiertos y todo engaño caiga ahora mismo en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por los que están heridos, por los que están quebrados, por los que no tienen trabajo, por los que no tienen finanzas. Oramos, Señor, por aquellos que están pasando por momentos de enfermedad, para que tú les puedas sanar. Oramos por aquellos, Señor, que no tienen el pan de cada día, para que tú les puedas proveer. Oramos por aquellos que están en depresión, en tristeza, en ansiedad, en angustia. Libéranos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, y ayúdanos a entender el propósito divino que tienes con cada uno de nosotros, que nos espera un galardón grandioso, que vale la pena el esfuerzo, Señor, porque un día estaremos contigo disfrutando de ese lugar especial que tú has creado para tus hijos. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Haz volver nuestros corazones a ti, corazones llenos de tu presencia, corazones encendidos, que tú hoy le puedas decir al Señor: Señor, yo quiero ser revestida por el poder de tu Espíritu. Yo quiero ser revestido por ti, Señor, y quiero que otros vean en mí tu presencia, que otros escuchen mis palabras y te escuchen a ti. Que lo que tenga que decir, Señor, si en nada edifica, ayúdame a callar, ayúdame a controlar mi lengua, ayúdame a controlar mis actitudes, mis gestos, Señor, y que en todo tiempo yo pueda adorarte, agradarte, santificarme y ayudar a mi familia a llegar a ti, Señor. Te lo pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdame a tomar determinaciones a partir de esta hora. Determinaciones que permanezcan, Señor, y que no se las lleve el viento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero darte las gracias
por escuchar esta palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida, así como lo fue para mi vida. Que tú la puedas compartir con alguien más si quieres. El video estará disponible, así que le puedes decir a Ángel: Ángel, yo necesito ese video porque lo quiero compartir con alguien, o porque lo quiero volver a leer, o porque quiero volver a escuchar. Querido hermano, esta es la manera en que el Señor en este tiempo nos está llamando a poder levantarte a ti, pero también un trabajo acá en España, pues que más adelante le estaremos diciendo lo que el Señor nos está dirigiendo y la manera en cómo Él nos ha estado sosteniendo y cómo nos está alineando a su voluntad también aquí en este lugar donde estamos. Así que queremos decirle que estamos bien como familia, le queremos dar gracias por sus oraciones, queremos dar gracias porque sabemos que han estado orando por nosotros, estamos muy agradecidos, no dejen de hacerlo. Sabemos que Dios nos tiene en el hueco de su mano, tanto a nosotros como a ustedes. Le amamos profundamente y le envío un saludo muy cordial de parte de mi familia. Anhelamos de todo corazón que el propósito del Señor se siga cumpliendo en nosotros, pero también en ustedes. Así que bueno, amada iglesia, que Dios les bendiga, que tengan un feliz domingo y que la bendición y la protección del Señor estén siempre sobre todos y sobre su familia, que tanto amamos, y les enviamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga y les guarde.